FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a mi buen amigo Richard Ramírez. ¿Cómo estás, Richard? No, pues un gusto estar aquí, Natán, con ustedes y pues pues un privilegio, ¿no?, poder estar platicando de la palabra de Dios en este día. Pues a ver, cuéntanos un poquito acerca de ti, acerca de el ministerio que tienes, lo que haces en Querétaro. Ya me estoy adelantando aquí, pero claro. Para la gente que no te conoce. No, pues como me dijo Natán, mi nombre es Richard Ramírez, soy nicaragüense y pues por la gracia de Dios ya tengo pues 8 años de estar viviendo en este precioso país que es México. Tengo 5 años y medio de estar casado con una preciosa mexicana, se llama Adriana Arcaraz. Y bueno, Dios nos ha dado el privilegio de poder estar viviendo en Querétaro ya desde hace, bueno, lo que tenemos de casado, 5 años y medio. Estamos sirviendo a tiempo completo en la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Y pues ahí Dios me ha dado el privilegio de poder dirigir el Instituto Teológico de Querétaro y pues ahí estamos apoyando en lo que es en enseñanza, discipulados, tanto en la iglesia como en el instituto. Pues hemos podido colaborar juntos a lo largo ya de estos últimos años y es la primera vez que estás aquí. Claro. Entonces, gracias a Dios por esa oportunidad de que ahora conozcas aquí Fish Studios. No, pues un gusto estar aquí y pues emocionados de lo que Dios va a traer próximamente, ¿no? Con la oportunidad de que puedas estar enseñando allá en el instituto y pues seguir colaborando en distintas actividades, ya sea con la Iglesia Bíblica Vida Nueva o aquí en la Iglesia Guajimalpa. Pues un gusto estar con ustedes aquí. Bienvenido, Richard. Vamos a platicar acerca de un tema teológico, ya que estás ahí como director del Instituto Teológico. Perfecto. Vamos a hablar de un tema que, claro. que a lo mejor estamos muy acostumbrados a escuchar, pero a veces no hemos pensado en todas las implicaciones que existen bíblicamente. El concepto del temor de Dios, el temor de Jehová, que surge una y otra vez. ¿Qué es lo que significa el temor de Dios? ¿Cómo es que llegamos a Dios? ¿Cómo pensamos acerca de Dios? ¿Qué es lo que deberíamos de pensar y sentir cuando la Biblia nos describe al verdadero Dios? Claro, claro. Sí, ese tema es un tema fundamental a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Se menciona una y otra vez. Personalmente, para mí ese es un tema muy importante. Yo recuerdo en mis tiempos de escuela dominical, ¿no?, cuando se hablaba del tema del Señor. Y por eso lo tengo como muy en mente, por esta primera experiencia que tuve con el concepto y cómo posteriormente lo llegué a entender, ¿no? Porque cuando estaba en escuela dominical, yo recuerdo claramente cómo cuando se habló del temor del Señor, la primera vez que escuché acerca de este concepto fue cuando la Biblia habla de temer a Dios o el temor del Señor o el temor de Jehová, no necesariamente está hablando de tener temor, sino de tener reverencia o tener respeto por. Y siempre me quedé como con esta idea, ¿no? De, bueno, temor no significa temor, significa respeto, significa reverencia. Y ciertamente algo que vamos a platicar hoy, creo, es que sí implica tener reverencia. Es parte de, pero creo que a veces el querer nada más dejarlo como reverencia o respeto es como un intento de no lidiar con esos conceptos o con esos conceptos de Dios que a lo mejor nos causan conflicto, ¿no? Y como no queremos lidiar con ellos, lo que hacemos es como más o menos acomodarlos de una manera que nos parezca como amigable. Suavizamos. Que es algo que solemos hacer, ¿no?, con Dios a veces. Tratamos de hacerlo a nuestra imagen y semejanza y es ahí cuando tenemos que tener cuidado. Y bueno, algo que simplemente para definirlo, ¿no?, antes de empezar a desarrollarlo y platicar un poquito más de ello, para mí el temor del Señor, lo que veo en la Escritura acerca del temor del Señor es de que tiene que ver con un reconocimiento de quién es Dios. Dios es creador, yo soy criatura, y la respuesta que tiene la criatura al entender esto, su posición delante
de un Dios santo, que ciertamente es misericordioso, pero también es justo. Y bueno, creo que el temor del Señor tiene que ver justamente con este reconocimiento de quién Dios es, y que es algo que vemos a lo largo de toda la Escritura. O sea, cada vez de que se habla de este concepto del temor del Señor, tiene que ver con esto, con este reconocimiento de quién es Dios y quién es la criatura, y que en muchos pasajes de la Biblia tiene que ver con más que solamente reverencia o respeto. A veces tiene que ver con temor literalmente. Real. Sí. Miedo. Sí, miedo. O sea, como la fobia que cualquier persona tenga, bueno, esa experiencia de temor, creo que aún más intensificado, un miedo real. No simplemente como lo respeto, aunque también involucra esta cuestión del respeto y de la reverencia. Entonces, lo que estás diciendo, Richard, es que un sentido claro de la diferencia entre ser creador y ser criatura tiene que llevarnos a una manera diferente de llegar a Dios que llegaríamos a cualquier otra persona, por muy importante que sea esa persona. Claro. Porque respeto, pues entendemos ese concepto. O sea, tu jefe en el trabajo es tu jefe, lo respetas. Claro. Pero al final del día es otro ser humano. Claro, es un igual. Es un igual. Entonces, aunque sea una diferente posición, un diferente rol dentro de la empresa, pero no es lo mismo entender nuestra relación con otro ser humano, que es entender nuestra relación con el creador de todas las cosas, que está en otra categoría. O sea, es completamente diferente a nosotros. Claro. Y eso es, en esencia, lo que significa temor de Dios. En esencia, ciertamente involucra muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos que hablar de muchos conceptos, pero sí, en esencia tiene que ver con este reconocimiento de quién es Dios. Y de ahí parten las otras cosas que vamos a hablar, ¿no? Entender qué tan superior es a nosotros. Exactamente. Qué tan diferente es a nosotros. Exactamente. Y obviamente eso involucra también entender pues sus atributos, ¿no? De que Él es justo, de que Él es santo, de que Él es misericordioso, y creo que vamos a hablar hoy acerca de estas cosas, ¿no? Creo que para empezar a hablar de ello, creo que algo que ayuda a esclarecer un poquito esto que estamos hablando es la experiencia que algunos personajes en la Biblia tienen cuando tienen este encuentro con Dios o este acercamiento con Dios, ¿no? Es interesante, yo siempre escuché esta frase de, bueno, cuando yo esté delante de Dios le voy a preguntar esto, le voy a preguntar aquello, le voy a preguntar lo otro. Y yo creo que pues no es malintencionado lo que se está queriendo decir, pero es interesante que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando personajes están delante de la presencia de Dios, no dicen, Señor, qué bueno que apareciste, ¿no? Porque te iba a preguntar esto, aquello, lo otro, sino de que más bien es caen postrados. Como muertos. Esa es la expresión, sí. Exactamente. Y muy interesante porque la palabra que se utiliza cuando se habla del temor de Jehová, la raíz de la palabra es la misma raíz que nosotros encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3. Es la primera ocasión que tenemos. Cuando pecan Adán y Eva. Exactamente. Adán y Eva pecan, fallan y dicen, bueno, Dios viene al encuentro con el hombre. O sea, hay una iniciativa de parte de Dios de buscar al hombre después de que el hombre ha pecado. Y lo que dice la Escritura es de que Adán y Eva temieron, ¿no? O sea, se esconden, tienen miedo. Y lo interesante es de que la razón por la cual tienen miedo no es porque Dios sea malo, sino porque ellos son malos. Por lo que ellos hicieron. Exactamente. Y cuando pensamos en, bueno, no debo temer a Dios porque pienso que temer a Dios es resultado de ver a Dios como alguien malo. Pero el detalle está en que en Génesis capítulo 3 ellos temen a Dios no porque vean a Dios como malo, sino porque el hombre es malo. Y reconocen quién es Dios y quiénes son ellos delante de Dios y quiénes son ellos delante de un Dios santo, ¿no? Entonces, aquí vemos unas primeras referencias, ¿no?, al temor. Y se encuentran a lo largo de toda la Escritura. Otra mención que podríamos hacer antes de llegar a Isaías 6 es Éxodo 20. En Éxodo 20 también nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que el pueblo tiene temor de Dios. Dios se está manifestando en el monte Sinaí y de hecho el pueblo dice, no hable Dios con nosotros.
Lo que le va a decir el pueblo a Moisés es, habla tú con Dios y luego tú dinos lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo de morir ante la manifestación de un Dios que es santo, ¿no? Claro. Y así hay muchas referencias. Tenemos Jueces capítulo 6, donde también Gedeón tiene miedo de morir porque ha visto al ángel de Jehová. Y creo que el pasaje que a lo mejor va a captar un poquito más lo que vamos a hablar ahorita es Isaías 6, ¿no? Donde tenemos este encuentro, ¿no? Esta visión de Isaías, de la gloria de Dios, que Juan va a decir en su evangelio que a quien está viendo es a Cristo. Jesús, ajá, sí. Exacto, es a Cristo. Y estos seres espirituales dicen santo, santo, santo. Isaías piensa que va a morir. Y vemos la necesidad de que Isaías sea purificado, ¿no? De hecho, esto ocurre antes, cuando Isaías va a iniciar su ministerio y todo, ¿no? Entonces, vemos de que Isaías tiene miedo. Y nunca este miedo está ligado al hecho de que Dios sea malo, sino a este reconocimiento de quién Dios es y quién es la criatura, ¿no? De que Dios es un Dios santo, de que Dios es un Dios justo, y es esto lo que creo que agarran los autores de los libros poéticos para hablar del temor del Señor, ¿no? Y, por ejemplo, Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, sí, de Jehová. Por ejemplo, el libro de Proverbios abarca muchos temas. Abarca temas acerca de la lengua, abarca temas acerca de cómo guardar el corazón, de ser diligente. Y la pregunta que surge es, ¿cómo todos estos temas derivan del temor de Jehová? Si yo lo entiendo como simplemente reverencia, pues, una vez más, reitero, no está mal decir que es reverencia, pero creo que hay cosas que a lo mejor nos estamos perdiendo de. Claro. Porque si entiendo de que todo esto es resultado de entender quién es Dios y quién es la criatura, entonces todo empieza a tomar más sentido. ¿Por qué? ¿Por qué cuido mis palabras? Porque sé quién soy yo delante de Dios, y no solamente eso, sé que es algo que también van a desarrollar los Salmos y Eclesiastés. Voy a dar cuenta de esas palabras delante de un Dios que es santo, justo, etc. Claro. Porque voy a ser diligente. Voy a ser diligente porque yo le daré cuentas a ese Dios justo acerca de mi tiempo. De hecho, es interesante que Proverbios empieza diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y lo maneja como una cuestión de siembra cosecha, ¿no? ¿Haz bien? ¿Te va bien? Pero luego el mismo autor en Eclesiastés empieza a desarrollar esta idea de que, bueno, no siempre si haces bien, te va bien. Y la pregunta es, ¿y entonces qué pasa, no? Si haciendo bien a veces te puede ir mal, y él concluye que a pesar de eso, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, y termina diciendo, porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces, igual en Proverbios, todos esos elementos, mi tiempo, mis palabras, mis pensamientos, daré cuentas a Dios de todas esas cosas. Daré cuentas a un Dios justo. Y como sé quién es Dios, entonces debo actuar en concordancia con su carácter. Debo reflejar sus atributos, ¿no? Básicamente. Y en Job, que es el otro libro de sabiduría, básicamente viene a ejemplificar lo que es una persona temerosa de Dios, que es lo que vamos a ver en los primeros capítulos de Job, ¿no? Job va a sufrir, va a ser probado, básicamente. Va a perder sus bienes, va a perder su familia, bueno, no toda su familia, parte de su familia. Y es interesante que el texto bíblico empieza diciendo en Job 1:1 que este era un hombre temeroso de Dios, y luego cuando es probado dice que no pecó con sus labios. ¿Y qué fue lo que dijo con sus labios? Jehová dio, Jehová quita. Claro, entonces él está reconociendo quién es Dios y quién es él delante de ese creador. O sea, Dios tiene todo el derecho a hacer lo que él quiera, y al reconocer mi posición delante de él, reconozco lo que merezco. Exactamente. Y eso es parte de lo que significa temor de Dios. Exactamente. Y eso cambia muchas cosas, ¿no? Le da más profundidad a simplemente verlo como reverencia por lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, yo debo respetar a mis padres,
debo respetar a mi esposa, debo respetar a mis hermanos, pero estamos en esa relación de iguales. Y delante de Dios, a pesar de que Jesucristo dijo en Juan 15, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, aún así no estamos en una situación de iguales con Dios. Claro. Se ha perdido este reconocimiento de quién es Dios. Por ejemplo, cuando empezamos a tutear demasiado a Dios, aún a veces hasta en nuestras oraciones. No quiero decir de que pues tampoco hay que sonar muy rimbombante, pero empezamos a perder esta noción de lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros. Es fácil nosotros elevarnos más de lo que deberíamos o bajar a Dios más de lo que deberíamos y ponernos en una posición de tratar a Dios como tratamos a una persona y que, claro, en algunos sentidos Dios sí usa estos antropomorfismos, ¿no?, para describirse y que podamos tener algún sentido de realidades de Él. Pero creo que somos culpables de llevar eso demasiado lejos a veces. Sí. ¿No? Totalmente. Tratando de ejemplificar esto, ¿no? O sea, como para tratar de ver el temor, en este caso, el temor del Señor, porque, reitero, se toma esta palabra temor como algo negativo. Una forma de ejemplificarlo, de cómo no es resultado de ver a Dios como un Dios malo. Una experiencia personal, ¿no? Me gusta ilustrarlo de esta manera, ¿no? Mi papá es alguien que siempre he admirado. Siempre ha sido una persona muy disciplinada. De hecho, mi papá fue militar. Y algo típico, ¿no?, que ocurre cuando es pequeño uno. Pues el papá dice, cuando yo vuelva necesito que tengas esto resuelto o esto arreglado, ¿no? Y luego viene el padre, ya en la noche, supongamos me lo dijo en la mañana, vuelve en la noche y ocurre lo que a veces ocurre, ¿no? Pues no hice lo que tenía que hacer, básicamente. Yo en ese momento ciertamente tenía a veces temor, ¿no? Y la razón de ese temor no era porque mi papá fuera malo, en realidad eran por cuestiones positivas. Sabía que mi papá era disciplinado, sabía que era ordenado, sabía que era justo, y que si yo no hacía a como él me había solicitado que hiciese, pues iba a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque él es justo. Es más, si mi papá hubiese sido lo contrario de eso, muy probablemente yo no me hubiera preocupado, ¿no? Si él fuera una persona desordenada, indisciplinado, que pasaba por alto absolutamente todo lo que yo hacía, pues muy probablemente no iba a tener temor. Pero tenía temor en realidad por las cosas positivas de él. Entonces ahí vemos cómo, y se trata de mi papá, una vez más, humanamente hablando, un igual. Pero cuando se trata de Dios, entiendo de que Él es justo en su máxima expresión. Bueno, Él es justo en su esencia, ¿no? Entonces, entiendo quién es Dios, quién soy yo delante de ese Dios, y entiendo que debo actuar en concordancia con su carácter. Yo sabía que yo debía haber actuado en concordancia con el carácter de mi padre, ¿no? Entonces, si estás entendiendo correctamente primero este aspecto de la justicia de Dios y de cómo tú te quedas corto de esa justicia, entonces el temor viene no, como dices, no de que Dios sea malo, sino de que nosotros hemos fallado y entendemos qué tan grave es esa falla. Entonces, creo yo, de hecho, la gracia y la misericordia de Dios brillan aún más. Exactamente. O sea, ese temor nos lleva a maravillarnos de una manera aún mayor de la gracia que hemos recibido de su parte, ¿no? Creo que es proporcional. ¿Qué tanto entiendes claramente la gravedad de tu pecado? Te lleva a entender de una manera más asombrosa la salvación que recibimos gratuitamente. Exactamente. Porque entendemos lo que merecemos. Exacto. Entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Sí, y ahí es donde este concepto incluso vincula con Cristo, ¿no? Porque el detalle está en que la única forma en la cual un hombre pecador, nosotros, podemos acercarnos delante de un Dios que es santo, es por medio de Cristo.
Es Cristo quien rompe el velo. Es en Cristo que nosotros tenemos ahora acceso al lugar santísimo. ¿No? O sea, podemos acercarnos confiadamente por la obra de Cristo, no por nuestra bondad inherente. Ahora, esto no quita el hecho de que en Cristo no debamos seguir reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de este Dios. Al contrario, sigues recordándolo una y otra vez. Claro. A través del Evangelio, sí. Claro, y aún en Cristo, los autores del Nuevo Testamento nos siguen haciendo remembranza, incluso de no tomar en poco la sangre de Cristo, etcétera, ¿no? Y que sigue recordando, bueno, el fuego consumidor, dice el autor de Hebreos. Y esa es la experiencia de Isaías, ¿no? En Isaías 6. Es esta relación que existe entre primero haber quedado en completo asombro y sentir indignación o ser indigno delante de este Dios tan santo, y luego ser purificado por Dios, y de esa manera es sentir también la aceptación y la misericordia de Dios para poderle servir. Entonces, también en Isaías 6 tienes todos estos conceptos juntos. Claro, es la experiencia de estos personajes, ¿no? De reconocer esa situación de indignidad delante de Dios, de pequeñez delante de un Dios infinitamente grande, un Dios inmenso. Y como tú dices, ¿no? Tener esta aceptación, tener este recibimiento, ¿no? Y creo que es una muestra más de cómo toda la Biblia está unida, ¿no? Está conectada, y cómo Cristo es el centro de todos estos conceptos y de lo que Dios va a hacer. Y creo que es algo que muchas veces se pierde, una vez más, queriendo simplificar demasiado esto a cuestiones de reverencia o temor, porque perdemos todas estas conexiones que tenemos en el texto bíblico. Entonces, aunque reverencia es parte de temor a Dios, no es todo lo que significa temor a Dios. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto, y que esa reverencia no significa un no temor. Temor real. Miedo real. Sí. Porque lo solemos relacionar a cosas meramente negativas. Que en este caso, como ya mencionamos, sería algo negativo del hombre, no de Dios como tal. O sea, si nosotros entendiéramos qué tan grave es nuestro pecado realmente, que es lo que tendemos a minimizar, la gravedad de nuestro pecado, pero si entendiéramos realmente qué tan grave es nuestro pecado, nos llenaríamos de temor. Exacto. O sea, si viéramos un poquito de la realidad de lo que significa nuestro pecado para Dios. Exactamente. Viviríamos con temor. Sí. Valga la obviedad, ¿no? Sí, temor delante de Dios. Claro, que va más allá de solamente decir, respeto, reverencia. Claro. E incluso, creo que es el autor de Eclesiastés lo vincula incluso con elementos escatológicos. Porque dice, Dios traerá toda obra a juicio. Tiene que ver con una vida a la luz de lo último, de lo final, de cómo Dios va a manifestar su justicia última y definitiva. Una vida que vive buscando reflejar el carácter de Dios a la luz de ese día último definitivo, ¿no? Claro. De ese evento último definitivo. Claro. Y todo esto, Richard, es muy útil poder a veces romper con conceptos con los que crecimos, que al profundizar en las Escrituras nos damos cuenta que a veces no hemos entendido correctamente, o por lo menos no hemos entendido en su profundidad lo que realmente el texto está tratando de comunicar. Y este es uno de esos conceptos. El temor de Dios es uno de esos conceptos que hemos tratado de entender, de explicar, pero que, como dices, hay algo mucho más profundo que a veces minimizamos o ignoramos, que es un verdadero temor. Entonces, hay temor de Dios de parte de los hijos de Dios, que entienden ese temor, pero ahora a la luz de la gracia que han recibido. Y hay temor de Dios de aquellos que no reconocen a Dios, pero que finalmente van a sufrir el juicio de su ira. Y que ese temor se va a volver real, claro, pero ya no a la luz de su gracia, sino simplemente a la luz de su juicio. Entonces, todo ser humano va a experimentar el temor de Dios, claro, en algún momento u otro. Claro. Pero en diferentes
maneras. Y ahí es donde toda la humanidad está dividida en dos categorías. Totalmente. Creo que la conquista en el libro de Josué, tenemos un claro ejemplo, ¿no? Josué capítulo 2 va a decir Rahab, ¿no? De que el temor ha caído sobre el pueblo, sobre los cananitas, porque saben lo que Dios ha hecho con su pueblo, cómo lo sacó de Egipto. En el caso de Rahab, pues sabemos de que ella vino a ser parte del pueblo. En el caso de los otros, bueno, el resto de los cananitas, pues viene juicio sobre ellos, ¿no? Entonces hay temor por reconocer quién Dios es y quiénes somos delante de ese creador. Que de hecho, interesante que con esta misma, creo yo, definición o conceptualización de lo que es el temor de Jehová, también termina el libro de Job, que es el que mencionamos. Job dice, yo contendería contra Dios. Me gustaría contender contra Él y que Él aparezca y hablar contra Él, y aparece Dios. Y después de Job decir, me gustaría llevar mi juicio, mi causa delante de Dios, Job empieza a decir, una vez hablé, ya no voy a hablar más, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Sí. Y de hecho, básicamente lo que Dios le pregunta a Job es, ¿quién eres tú para cuestionarme en esto? Claro. ¿Estabas tú cuando yo hice esto? ¿Estabas tú cuando yo hacía lo otro? ¿Puedes tú responderme ante esto? Tú como hombre temes a Behemoth y Leviatán. Si temes a esos seres que son criaturas, ¿cómo no vas a tener temor delante de mí, no? Claro. Y al final, estos mismos libros siguen hablando de estos conceptos. Temer a Dios, reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de ese Dios grande y santo. Entonces, el temor de Dios es el fundamento, es donde partimos. La falta de temor a Dios se origina en no tener un concepto claro de lo que es real acerca de Dios. Exacto. O sea, el minimizar a Dios, el verlo como más pequeño de lo que realmente es, el ignorar algunos de sus atributos, que esos son, ¿verdad? Esas serían las razones por las cuales podemos decir que hay gente allá afuera que no teme a Dios, porque están viviendo en una ilusión de un Dios que ellos mismos se han creado, que es diferente al Dios real, al Dios de la Biblia. Eso es lo que nos lleva a no tener el temor de Dios correcto. Claro. Que no estás viendo a Dios correctamente, con sus atributos, con sus características que nos da la Biblia. Exacto. Y eso es como la mayoría de la gente vive hoy. Básicamente. Pensando que ellos son Dios. No, nosotros somos lo mejor que hay. Y entonces no tenemos ningún concepto de creador, de el origen de todas las cosas. ¿De dónde viene todo? ¿Quién es el que es supremo? ¿Quién es el que está por encima? La gente vive sin un concepto real de eso. Eso es lo que significa falta de temor a Dios. Claro. De hecho, el texto, el Salmo dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. O sea, cuando yo rechazo esta idea de un creador, de Dios, o sea, el necio, de hecho, en Proverbios el necio es lo contrario al sabio. Claro. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ese reconocimiento de quién es Dios. Claro. Y eso lo estamos hablando de personas que, bueno, lo habla del no creyente, el necio dice en su corazón no hay Dios. Pero aún dentro de nuestros círculos evangélicos, de nuestras iglesias, cuando nosotros empezamos a tener una mala teología propia, una mala concepción de quién es Dios, podemos empezar a vivir también de esta manera. Claro, ¿no? claro. Por eso es que es tan importante partir de ahí. Claro. ¿Quién es Dios? Claro. Ese sería el punto de partida. Ajá, exacto. Ese sería el punto de partida de nuestra vida como cristianos. Exacto. ¿Quién es Dios? Este autor, Robert Wolgemuth, dijo, la primera lección que todo hombre debe aprender es que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Es algo que me quedó muy, muy grabado. Y Tozer, en su libro del conocimiento de Dios Santo, claro, comienza también explicando eso. Dice, los problemas que tenemos en la iglesia hoy se originan con un entendimiento erróneo de quién es Dios. Digo, estoy parafraseando, ¿no? Claro. pero esa era la idea del claro. Claro. Pues muchas gracias, Richard. Creo que esto ha sido de ánimo para los que estamos escuchando y meditando sobre estas verdades. Y pues gracias por acompañarnos hoy para hablar de esto. No, pues ha sido un gusto y
Para los que nos están viendo, que recuerden que Natán va a estar dando en el Instituto Teológico de Querétaro la materia de escatología, así que para nosotros va a ser un gran gusto, ¿no? De que puedan entrar y pues llevar esta materia contigo también. Pues primero Dios, seguimos colaborando juntos en el ministerio, Richard. Gracias por tu amistad y gracias por el ministerio que Dios te ha dado, que ha sido de bendición. Gracias a Dios. Y gracias a todos ustedes también que nos acompañan con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.